Caquetá es la puerta de la Amazonia colombiana. Estoy llamando Caquetá, je suis parole française. Caquetá, Caquetá, voilà. La coca al Caquetá llega más o menos en los años 80. Somos otro estado. El Caquetá, como gran parte de Colombia, tiene una doble autoridad. Miramos que se bajó la senadora Pía Córdoba. No hay lugar en Colombia alguno más nicho histórico para la guerrilla de las FARC que el de Caquetá. Remoto, desconocido y misterioso, el departamento colombiano del Caquetá salió del anonimato a comienzos del siglo XX por cuenta del caucho que demandaba la naciente industria automotriz de los Estados Unidos. Pero mientras el caucho caqueteño ponía a rodar los primeros autos, en las selvas del sur de Colombia lo que más rodaban eran las cabezas de miles de indígenas y jornaleros sometidos a condiciones de explotación inhumanas que dejarían la primera gran huella de violencia en Caquetá. Pasarían casi 3 décadas para que el Caquetá experimentara nuevas convulsiones sociales. El asesinato del líder popular Jorge Eliezer Gaitán y la violencia entre liberales y conservadores a finales de los 40 y toda la década del 50 generaron un vasto y formidable proceso de migración agraria en el que unos 2 millones de personas tuvieron que abandonar su tierra, dando lugar a una reordenación del territorio colombiano. Miles de perseguidos llegaron al Caquetá. Mi nombre es Alirio Calderón Perdomo, yo soy abogado, nacido en el departamento del Caquetá. Mis padres fueron personas perseguidas por la violencia de los años 50, de la violencia partidista en Colombia. Llegaron allá porque era una manera de salvar o de guarnecer las vidas a raíz de la condición selvática del departamento del Caquetá. Una vez convertido en refugio, el Caquetá experimentó un portentoso crecimiento poblacional que, según el censo de 1951, se tradujo en un aumento del 122% de sus habitantes. Pero fue entre 1958 y 1966 cuando se dan las cifras más altas de inmigración hacia las zonas selváticas, siguiendo el curso de los ríos navegables. Cuando en los tiempos de la violencia se lo lleva. Empiezan a llegar no solamente en esa colonización los ciudadanos del común de a pie, sino también aquellos que ya de alguna manera estaban marcados dentro del clima de violencia y entonces querían buscar algunos remansos de protección para sus cuadros y sus gentes y para rearmar sus fuerzas en sus luchas. En 1963, un núcleo de familias de la región del Pato realizó una travesía de 20 días a través de un territorio desconocido y selvático, buscando la ribera del río Caguán para sobrevivir a la ofensiva del gobierno que consideraba a aquella región como una república independiente. Acompañándolos iban los hombres de Manuel Marulanda Vélez, ya convertidos en guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Empiezan los actores armados a llegar al Caquetá y en ese contexto empieza a desarrollarse una vida distinta en esa región a todo Colombia. La guerrilla empieza a mirar, a copar espacios políticos en el departamento. Y entonces, en la combinación de las formas de lucha, se organiza el Partido Comunista en el Caquetá
La combinación de las formas de lucha se vio reflejada a lo largo de los 80 en una continua movilización del campesinado. Los campesinos de San Vicente nos solidarizamos con ellos. Somos campesinos por una salida civilizada a esta guerra. Así como en una fuerte presencia de partidos de izquierda, como la Unión Patriótica, surgida de los diálogos de paz entre las FARC y el presidente Belisario Betancur a mediados de los 80. Tras la desmovilización del M-19, el escenario político-militar del Caquetá fue monopolizado por las FARC, que aprovechaban la ausencia casi total del Estado para ejercer un poder paralelo. Este fenómeno se registraba así en los medios de comunicación de la época. Jorge Enrique Botero estuvo en... El Caquetá es la puerta de entrada a la selva amazónica colombiana. Su población de colonos, migrantes de todo el país, lo hace un departamento diverso, alegre y trabajador. Tiene unos 330.000 habitantes. José J. Martínez es un típico poblador del Caquetá que entre cortes y balanzas acaba de ser elegido concejal de Puerto Rico. Allí llegó hace aproximadamente 17 años proveniente del Tolima. Hombre, Puerto Rico para mí es una ciudad amable, un pueblo de progreso. Yo hace unos 16, 17 años vivo aquí. La gente es muy cordial con el que está y con el que llega. Y aquí lo que uno, depende como uno se maneje, así mismo vive. Caquetá es ganadero por tradición, pero se ha ido volviendo coquero no por vocación, sino por aquello de las fuerzas del mercado. De las 45.000 hectáreas cultivadas de coca que se calcula allá en Colombia, al menos una tercera parte está en el Caquetá. Según fuentes locales, solamente en el Bajo Caguán aterriza cada semana un vuelo que sale cargado con 1 tonelada de cocaína. Esta deja a los cultivadores de la región entre 800 y 1.000 millones de pesos. Allí la tierra está en pocas manos, pero hay empleo para miles de jornaleros a los que se denomina raspachines. En el Caquetá tiene asiento también el bloque sur de las FARC. Según las autoridades locales, allí actúan 6 frentes de este grupo guerrillero con unos 3.000 hombres en armas. Otra de las fuentes de ingresos del bloque sur de las FARC es la llamada vacuna a los ganaderos, que estos mismos prefieren denominar colaboración. El índice de secuestros es bajo y la frecuencia de confrontaciones entre guerrillas y fuerzas militares es escasa. La policía se dedica básicamente al control de porte de armas en los cascos urbanos y el ejército a retenes y requisas de rutina. En el Caquetá no hay paramilitares. Existe una especie de paz armada basada en un tácito acuerdo entre las partes para que cada una ejerza la autoridad en los territorios que domina. Río Caguán abajo, en Remolinos, no hay alcalde ni policía. La única autoridad legal es el inspector. Cuando hay homicidios y se ordena legalmente la detención de un ciudadano de estos que ha cometido el delito, entonces al no tener yo fuerza pública y al no tener ni siquiera un algo con que defenderme porque el Estado aquí no me colabora en ese sentido, entonces prácticamente me toca optar por solicitarles el favor de que me retengan el cliente y lo han hecho. Me lo han entregado y los cuales he entregado yo a la justicia colombiana. Si no hiciera presencia la guerrilla en el Caguán, aquí se volvería en una Babilonia. Para que aquello no sea una Babilonia se necesita financiación y al respecto los ganaderos son bastante prácticos. Yo sí he dado vacuna a la guerrilla. ¿Por qué? No, porque colaboración, porque ellos son gastos que necesitan sus gastos y ellos económicamente pues ellos como todos necesitan. Entonces uno pues tiene que colaborar, uno tiene que ser consciente. Para Miguel, jornalero de la vereda El Bajo Londres, el asunto es más complicado. Esto es lo que le dicen los guerrilleros. A nosotros pues bajan, nos saludan, ¿cierto? Y dicen, bueno, que usted va al pueblo. Sí, yo voy al pueblo. Bueno, cuando están al pueblo, ¿qué? Pues que el ejército no hay. Ellos que han subido por aquí, no, tampoco. ¿Y esto lo que le pasa con el ejército? Pues creo que nos tratan más peor que ni los de acá, como dicen los del monte. ¿Qué les dicen? Ellos lo ponen siempre a hacerle preguntas a uno, que le muestran a uno las manos, que si trabaja, le hacen quitando la camisa, que para mirarlo a ver si uno ha sido guerrillero o algo. Y este es su resumen. Sí, que están entre espada y pared. Uno no sabe a cuál ponerle cuidado, decir uno, mire que aquí, mire que allá, ni al uno ni al otro. Si el Estado no está,
Si el ángel no está, tiene que estar el diablo, no lo sé. Padre Jacinto François hoy se fue de Colombia, hace un año. Se fue y antes de... yo fui de las pocas personas en las que él confió seguro en su despedida. Y lo defendí, porque además, después de llevar 20 años cambiando la mentalidad de la siembra de la coca por el cacao y el caucho, el Estado le hizo un montaje y casi lo meten en la cárcel por guerrillero. La coca al Caquetá llega más o menos en los años 80, de la mano de alguna gente de Antioquia. Dicen que llega, que inclusive los castaños inicialmente estuvieron en Cartagena del Chairá, porque allá es donde nace esa coca, y la coca se convierte en un carburante de la guerra. Desde su llegada al Caquetá, la coca fue un cultivo básicamente campesino que se sembró en pequeñas parcelas arrancadas a la selva a punta de machete. Su auge atrajo hacia la región a una nueva oleada de migrantes, integrada en su mayoría por jornaleros provenientes de las zonas andinas, así como por nuevos colonos, comerciantes, vendedores ambulantes y aventureros que perseguían enriquecerse de la noche a la mañana en los furores de la bonanza coquera. Esta bonanza, sin embargo, no se tradujo en progreso y bienestar para la creciente población del departamento. La mayoría de la riqueza coquera se quedaba en los laberintos de la compleja cadena de comercialización, mientras regiones como el Caguán cosechaba todos los males derivados de los cultivos ilícitos. Marihuana, coca y amapola se reunieron para dialogar. Dijo Coca la moderadora, ¿qué estrategias implementa ahora cuando nos quieren erradicar? La guerrilla, acusada por el gobierno colombiano y por Washington de ser un gran cartel de la droga, organizó en el año 2001 un gran foro internacional en el Caguán, donde propuso convertir esta región en un gran laboratorio de sustitución de cultivos ilícitos. Su propuesta no fue escuchada, dando paso a un incremento de las fumigaciones y a la erradicación forzada de las plantaciones de coca. La coca estaba concentrada en el Caguán, y entonces cuando las marchas campesinas, el Estado se mete a fumigar, entonces la gente deja los cultivos y se viene a sembrar acá en las riberas de los ríos. Y se saca el problema estaba lejos en la selva y luego se viene aquí para las ciudades, para cerca de las ciudades. El Caquetá, como gran parte de Colombia, tiene una doble autoridad. No podemos decir que una doble institucionalidad, pero sí una doble autoridad. Estamos enfrentados contra el Estado y nosotros estamos por fuera de las leyes. Somos otro Estado. Esta doble autoridad se hizo más evidente en la segunda mitad de los 90, luego de los contundentes golpes propinados por la guerrilla al ejército. Esta ofensiva dejó en poder de la insurgencia a casi 500 miembros de la fuerza pública que fueron recluidos en rudimentarias cárceles situadas en la profundidad de la selva caqueteña. Por caños y ríos de las selvas del sur del país, vamos en busca de 129 soldados y policías que cayeron en poder de las FARC durante la toma de Miraflores el 3 de agosto de 1998. Puerto Rico era una estación fortificada de verdad y bien buena, dicho por ellos mismos. El combate duró cerca de 48 horas y ese combate fue muy duro. Nos doblegaron y después de ver compañeros muertos, después de ver compañeros angustiados, pues prácticamente teniendo el mando del grupo, decidimos que no había más que hacer y que ya era imposible seguir. Según varios analistas, al finalizar los 90 la balanza militar estaba claramente inclinada a favor de la guerrilla, lo que obligó al gobierno del presidente Andrés Pastrana a abrir una negociación de paz con los rebeldes. El lugar elegido para los diálogos fue el Caquetá. Casi 3 años de diálogos dieron una gran exposición mediática a las FARC, que mostraron buena parte de su poderío, dejando entrar centenares de cámaras a su cotidianidad hasta entonces desconocida.
Durante las negociaciones del Caguán, las FARC recibieron a decenas de delegados de todo el mundo, quienes aterrizando en el aeropuerto de San Vicente ya experimentaban la sensación de estar entrando a otro país. En el año 2000, en Caquetá hubo un canje de prisioneros, después del cual la guerrilla entregó unilateralmente a más de 400 soldados en su poder desde 1998. Hemos demostrado ante el país y el mundo que los generales, el gobierno, el Congreso, los tres poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, no pudieron rescatarlos. Un año después, los tres poderes, más las élites económicas y los Estados Unidos, no solo perdieron la paciencia, sino que tomaron la decisión de terminar los diálogos en febrero de 2002. El ejército volvió entonces al Caguán y el Caquetá quedó convertido de nuevo en el gran epicentro del conflicto armado colombiano. En febrero de 2003, un avión espía norteamericano con varios contratistas del Pentágono a bordo cayó en territorio caqueteño, en un área dominada por la guerrilla. We were on the final leg, I believe, into Varandia, and out of the blue, the engine just spooled down. The sound we heard was... It quit. It got real quiet. At the same time I exited the aircraft, I looked and I heard gunshots, and the FARC were on the ground. They were shooting into the air. They did not shoot at us. And our Colombian host nation rider was pointing and saying, "Luis." Ustedes cayeron prisioneros. We were taken prisoners En poder de las FARC. by the FARC. Cuando fue derribado When the airplane was brought down, un avión espía norteamericano. Cuando secuestraron los tres americanos en el Caquetá, yo dije, el presidente salió a hacer una locución y dijo, ya enviamos inmediatamente 4.000 hombres y todas las unidades y el avión plataforma y tantos helicópteros y no sé qué, y los vamos a rescatar. Yo dije, ojalá para Colombia y sobre todo para la institucionalidad del Caquetá lo rescate, porque si no, desde el más grande de este departamento hasta el más chiquito, cuando le secuestren a una persona o cuando le piden algo, se va de rodillas a donde el comandante más chiquito de las FARC a pedirle cacao. En agosto de 2004, Álvaro Uribe llegó a la presidencia y lanzó una ofensiva sin precedentes contra lo que era considerado el gran santuario de la guerrilla, el departamento del Caquetá. Esta ofensiva fue bautizada con el nombre de Plan Patriota, estrategia incluida dentro del Plan Colombia diseñado 4 años atrás por Estados Unidos. El Plan Patriota se diseñó desde Washington y desde los cómodos edificios de Bogotá, pero no supieron lo que estaba pasando allá y cómo era. Y mira, el Plan Patriota fracasó, en mi sentir, por muchas razones, pero chiquitas. No, ni por plata, ni por hombres, ni por armas, ni nada de esas vainas. Una, el mosquito de la leishmaniasis. Y ese mosquito de la leishmaniasis terminó sacando de la guerra al 40% del Plan Patriota. Pese a ser el departamento más militarizado de Colombia, donde se han librado los más fieros combates de los últimos 7 años, en el Caquetá tuvieron lugar hace apenas unos meses episodios que demostraron de nuevo el dominio insurgente sobre la región. Ahí como miramos el helicóptero en el que viene la Cruz Internacional, donde viene la senadora Piedad Córdoba a rescate del doctor Alan Jara. Miramos que los guerrilleros se acercan al helicóptero. Miramos que se bajó la senadora Piedad Córdoba. Choca las manos con el comandante Arnúbal. Los muchachos se acercan. La senadora Piedad Córdoba saluda a Alan Jara. En el Caquetá no funciona la Fiscalía, no funciona la Procuraduría, no funciona la Contraloría. Es más, ellos hacen parte del sistema sinvergüenza que hay allá. El gobernador, por ejemplo, del Caquetá, el pasado gobernador,
a un cuñado suyo lo mataron siendo comandante de los paramilitares, la propia policía. Es decir, esto se convierte en una cosa que ni siquiera el Estado era el Estado, porque quienes estaban en el Estado, algunos estaban representando una cosa diferente a lo que era realmente el Estado. Y con un agravante, con la complacencia del propio Estado. De aquí al más alto nivel. Porque yo no creo que el Estado de acá sea tan bruto para no ver una vaina tan monstruosa. Cuando el Estado se corrompe a ese nivel, no tiene por qué venirse a dar golpes de pecho ahora porque entre un comando y se lleve al gobernador y lo asesine. Yo creo que el departamento de Loreto es en proporción a territorio y hombres, a territorio y ciudadanos, a población, es donde más fuerza pública hay. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué dentan al corazón de Florencia y llegan al gobernador habiendo esa correlación tan grande de fuerza? ¿Por qué estaba solo él? ¿Por qué? Porque lo dejaron solo. En el Caquetá, como el gobernador estaba siendo investigado por paramilitarismo, muy fuertemente. Estaba siendo muy fuertemente cuestionado por el tema de corrupción allá al interior del Caquetá. Alguna gente les indicaba nexos con el narcotráfico. ¿Usted qué puede esperar de esa mezcla? Como el Estado no es legítimo, como no hemos podido legitimar, es que el gobernador anterior gobernó sentenciado por la Corte por peculado y el presidente permitió que gobernara. Es más, se alió con él. Entonces, eso legitima el Estado que sea. Entonces yo no soy el más pendejo para ir a contar o para decir, cuando yo veo que arriba, al más alto nivel, hacen las pendejadas más grandes y más absurdas. Como no hay un Estado legítimo, no hay un tejido social que defienda ese Estado. No hay mejor demostración de un narcoestado en Colombia que ese del Caquetá. La guerra de guerrillas empezó en el Caquetá y el día que terminará en Caquetá.